Muy buenas noches, queridos amigos, como siempre, Jesús Alzamora. Esto es ¿Y cómo la hizo? En BHTV, nuestro canal. Hoy día tengo un invitado muy especial. Tengo un invitado que tiene que ver con la medicina. Es el cirujano urólogo, doctor Antonio Grandes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es la salud. Y la profesión de la salud es una profesión muy noble y que muchos no podemos dejar de asistir. Todos los seres humanos necesitan del apoyo de un médico. Pero antes de hablar de la medicina y de lo que significa tu especialidad y lo que has logrado, digamos, como profesional, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo y retrocedemos a la vida de Antonio Grandes. Antonio, ¿dónde naciste? Yo nací aquí en Lima. ¿En Lima? En Lima, sí. Bueno, nací en el hospital de policía. Mi papá ha sido comandante de la policía en Jesús María, pero pasé mi niñez y parte de mi adolescencia, mi adultez en San Borja, ¿no? Donde siempre he vivido. ¿Tus primeros años en el nido, hubo esa etapa, la recuerdas? Sí. O sea, mis papás, mi mamá también me hace recordar muchas veces con fotos y todo esto de acá, acerca de cómo éramos de niños, ¿no? Cómo era yo, mis primos, mis hermanos. Me crié en una familia un poco numerosa, claro, porque también vivíamos en casa con mis abuelos, mis primos también íbamos hacia casa de ellos, o sea, y teníamos mucho esto de convivir, ¿no? Convivir entre todos. Mucha unión familiar. Sí, claro. Correcto. Pasas a secundaria. Secundaria también eres un chico aplicado, te destacaste en algo, sentías que ya tenías la iniciativa para hacer la carrera de la medicina. Luego de eso cambiamos de colegio por varios temas a un colegio en San Borja más pequeño que se llama Libertad San Martín. Yeah. En ese colegio, a diferencia tal vez de un colegio más grande, y siempre he tratado de recalcar eso, la personalización que me dieron en ese colegio para encargarme de muchas cosas tal vez comenzó a ser los primeros retos o comenzar yo a tener liderazgo en ciertos aspectos. Yeah. Comenzar a liderar tal vez un periódico mural, formar parte de grupos. Por ejemplo, yo soy tuno de la Universidad Ricardo Palma, pero en ese tiempo había una estudiantina. Correcto. Y estas agrupaciones o ciertos grupos te ayudan a comenzar a liderar y a generar otras habilidades blandas tal vez que no se generan mucho a veces en un colegio tan grande, ¿no? ¿En qué momento decides la carrera? ¿Y la carrera que decides fue de frente a la medicina? Bueno, no tanto así, o sea, como a ver, ya ingresé a varias carreras diversas en realidad. ¿Pero no ibas con una idea? No, en los test de vocación me salían carreras muy diversas. Ingresé a administración de servicios, ingresé, por ejemplo, a varias ingenierías, yeah. Pero en la Universidad Ricardo Palma cabe la historia de que cuando yo ingreso en los primeros puestos de ingeniería civil, yeah, a la Universidad Ricardo Palma, pero en los últimos puestos de medicina. Pero ingresas. Pero no era mi primera opción medicina. Correcto, pero ingreso y entonces lo que sucede es que como yo tenía en mi cabeza que yo quería estudiar genética y biotecnología, no la parte médica, yo no quería tratar pacientes, exacto, yo quería llegar a resolver problemas, ¿no? Que es lo que busco ahora. Claro. Y uno de estos problemas tal vez era reducir tal vez el envejecimiento, muchas cosas que tenía en cuenta y que se podían solucionar mediante esta carrera que tenía de genética y biotecnología. Si revisan mi anuario, mi anuario que lo he visto hace unos años, salía genética y biotecnología, no salía medicina. Entonces, ¿qué sucede? Yo postulo a San Marcos, ingreso por San Marcos, por la pre-San Marcos, mientras todos mis amigos estaban en verano tranquilos, ya habían terminado el colegio, todo. Yo me pasé todo el verano en la pre-San Marcos, ingresé segundo puesto a genética y biotecnología en la Universidad de San Marcos. Qué bien. Y llevé 2-3 clases. Yeah. Pero a la par, mi mamá, por ejemplo, lo que hizo fue me matriculó en la Universidad Ricardo Palma en medicina. Porque había conversado con algunos tíos míos que son médicos en Estados Unidos y todo esto. Entonces, cuando yo ingreso a la Universidad San Marcos, me comienzo a dar cuenta de, no tanto por la universidad, sino por lo que en realidad yo quería. Correcto. O sea, era algo como que no lo veía muy aplicable tampoco.
Claro, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo Claro. lo llevo a la práctica? Exacto, veía muy teórico eso de genética Claro. y biotecnología en las primeras clases que teníamos. Por acá no va. No hice fit con la carrera, tal vez. Ya. Y entonces comencé a dudar de algunas ciertas cosas y le comento a mi mamá. Y Tu mi mamá mamá te me dice, dice que, ¿estás matriculado acá? por si acaso ya me separé la matrícula de aquí, de acá. Mira, vamos, comienza el 20 y era un día 18, 19 me parece. 20 de marzo, recuerdo. Y San Marcos había comenzado antes. Entonces, vamos y el mismo día que comenzaban las clases, el mismo día me estoy matriculando y voy ingresando al salón. Y en la primera clase me toca la clase de biología molecular, que me parece que se lleva en biología, se lleva en ciclos más avanzados, en quinto, sexto ciclo. Pero en medicina comienzas con eso. Es tu primera clase, del primer día. Y te la gustó? dicta el decano de biología. ¿Y te gustó? Y fue increíble, porque yo justamente quería entender mucho la parte de biología molecular y al ingresar a San Marcos tienes que dar una prueba de seis preguntas, en las cuales te preguntaban 2 preguntas para escribir, que eran 2 preguntas de biología, 2 preguntas de física y química. Entonces yo había estudiado hasta el cansancio biología, física y química. Y entonces cuando entro a la universidad siento que llevando los cursos que estaba llevando por medicina tenía muchísima ventaja. Entonces, Claro, estabas adelantado. Exacto, ¿no? Y adicional a eso, las personas que encontré ahí fueron, creo que las que a las finales Coadyuvaron. Exacto. Y hice fit con la carrera, con la universidad, sin querer. Y hoy en día soy médico, ¿no? Y así comienza Antonio Grandes en la carrera de la medicina. Como digo, una de las carreras más nobles. Parece que en esta mesa estamos sentados las 2 carreras que han sido tradicionales, la medicina y el derecho. Sí, falta Falta el sacerdote. El sacerdote, sí. Falta el sacerdote. Cuéntanos un poco la etapa de universidad. ¿Cómo fue esa etapa universitaria? Esos primeros años complicados. ¿Te pasó lo que le pasa a mucha gente? ¿En algún momento pensaste en dejar la carrera, cambiar? ¿La crisis de la profesión a la mitad? Sí, es que en realidad la carrera de medicina y para todos los que son médicos y conocen de primera mano lo que estudiamos y el estrés en el que vivimos los médicos es complicado. Nosotros nos habíamos acostumbrado mucho a esto de los parciales, que uno, con todos tus amigos, mis amigos de otras carreras, me decían, oye, estoy en semana de parciales. A mí se me pasaba por aquí la semana de parciales, pero nosotros no tenemos semana de parciales. Claro, de frente el examen. Nosotros tenemos parciales todo el tiempo. Parciales todo el Y tiempo. así es medicina. O sea, Medicina no una tiene- evaluación permanente. O sea, tenemos 7, 8 parciales, 7 segmentos y la carga lectiva es muy alta. O sea, lo que tenemos que estudiar nosotros y leer es bastante alto porque habían libros, teníamos que estudiar con cadáveres también, hacíamos las fuerte. prácticas. O sea, por ejemplo, algo que no se sabe y que tal vez es no sé si un tabú, pero lo conocen los médicos, es que nosotros estudiamos en muchos casos, o estudiábamos, no sé cómo será ahora, con cadáveres que nos llevábamos. O sea, por ejemplo, en la Cadáveres casa- reales. Claro, habían cerebros, por ejemplo, en baldes. Los Ya. llevábamos a las casas y ahí estudiábamos. Oye, es tal, Oye, es qué tal. qué fuerte, ¿eh? Y todos los estudiantes de medicina han hecho Han esto en pasado algún por eso, momento, han pasado claro. por eso. Y oliendo a formol todo el tiempo, oliendo a formol hasta en las casas. Llevábamos todos esos órganos, nos reuníamos con un grupo de amigos y comenzamos a estudiar hasta en la madrugada para el examen y ahí dormíamos en esa casa, salíamos al día siguiente a dar el examen. ¿Cuántos años estudiaste antes de una maestría, me imagino? Estudiamos nosotros 6 años en la universidad, luego hacemos un año de internado. Correcto. Mi internado lo hice en el hospital de la FAP. Lo hice en el hospital de la FAP, un Aramburu. muy buen hospital, sí, en Aramburu, cerca, en realidad, relativamente cerca a mi casa. Pero que me sirvió mucho para poder entender también, sobre todo, el punto de vista del paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, Un año, pero lo interesante es del internado, que es muy distinto al internado tal vez hecho en algunos hospitales donde no hay los suficientes recursos muchas veces. para que puedas tú desarrollarte. Exacto, en el hospital de la FAP lo que nosotros teníamos de interesante es que hay muchos recursos, Equipos. Exacto, no son hospitales que muchas veces están muy saturados, entonces tienes un poco de tiempo para tú poder estudiar también a la par, aprender un poco más, ¿no? Y tener parte más académica. O sea, 6 años de estudios, 1 año de internado. De ahí, ¿qué Luego hizo Antonio Grande? paso al SERUMS. Hacemos el SERUMS nosotros como médicos, es necesario realizar un año
de servicio rural urbano. Yo fui a Vilcabamba, en Pasco, a más o menos un año. Sí, por encima de los 3.000 metros, me parece, sobre el nivel del mar. Y pasamos un año ahí, en el cual uno va aprendiendo, no solamente entiendes la medicina, que es lo de menos, creo, con esta experiencia, sino aprendes mucho de la realidad del país. Claro. Y aprendes a entender que las condiciones en las cuales tú viviste de niño o de chico son increíblemente buenas frente a lo que el país tiene, ¿no? Y te das cuenta que hay mucha pobreza en el Perú, te das cuenta la pobreza es un flagelo. Y no solamente que hay pobreza en el Perú, sino que hay desigualdad, y esa desigualdad a la larga conlleva también tener desigualdad en salud. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la mayor incidencia dentro de estos campos que tú nos has descrito de necesidades en general en Perú? Por decirlo de patologías, o sea, enfermedades. Sí. Nosotros en urología, en la parte de urología que es lo que yo me dedico, tenemos como 3 líneas bien claras. Tratamientos regenerativos en problemas de disfunción eréctil, tratamientos regenerativos en problemas prostáticos, de alteraciones como prostatitis crónica, y tratamiento de virus de papiloma humano, que ha incrementado en muchos casos, en muchos sentidos se han incrementado todas estas 3 patologías. Me parece que los problemas de disfunción eréctil van a ir incrementándose mucho más en el tiempo, debido a problemas relacionados sobre todo a secuelas que ha dejado el COVID en muchos pacientes. Y eso es algo que muchas veces no se conoce, que los pacientes que han tenido COVID tienen más posibilidad de tener disfunción eréctil a largo plazo, porque existe un síndrome de long COVID en el cual hay muchas alteraciones que se pueden haber producido a nivel de vasos sanguíneos. Correcto. Y eso yo creo que es un tema que tal vez se pueda hablar más adelante, pero que va a incrementar la demanda de pacientes con disfunción eréctil, no solo aquí en Perú, sino en el mundo, ¿no? Correcto. Y obviamente lo que tú estás diciéndonos es, nosotros somos pioneros en tratamientos, y esos tratamientos generan solución en altos porcentajes. Sí, sí. O sea, nosotros somos ¿Hay evidencia de eso? Sí, claro, hay evidencia científica internacional, y nosotros mismos estamos creando evidencia también con estos centros de investigación. Hace poco hemos estado, con el equipo de investigación, he estado en Sao Paulo, me parece, en el Congreso Latinoamericano de Medicina Sexual. Yo he estado hace poco también en el Congreso Mundial de Medicina Sexual, en Río de Janeiro. No solamente yendo a escuchar las charlas, que son muy interesantes, y a compartir distintos temas y aspectos con otros médicos, sino sobre todo a llevar data de nosotros, testimonios identificada y analizada en InSalud, que puede cambiar el curso de las enfermedades y la prescripción de un médico a futuro, porque va a entender que existe más evidencia de que hay distintos tipos de soluciones innovadoras que se pueden ir aplicando en urología regenerativa para el bienestar y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Qué interesante. Mira, nos ha ganado el tiempo, pero yo creo que todos los que nos están viendo están inquietos de decir, bueno, ¿dónde encontramos al doctor Antonio Grandes? Qué interesante que estos problemas de urología que has descrito, los problemas de estética y estos problemas, con toda esta formación que tienes, realmente mis felicitaciones. Me generas mucha admiración, Antonio. Eres un hombre joven, pero que ha sabido, digamos, enriquecer tu conocimiento y ponerlo al servicio de la comunidad. Eso para mí es valioso, y aparte de esa sensibilidad que tienes de pensar primero en el paciente, que es lo más importante. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cómo pueden agendar una cita contigo o con el equipo médico que tú diriges? Bueno, estamos bueno, a mí me pueden ubicar en 2 de nuestras sedes, en la avenida Sánchez Carrión 615, en la oficina 1002-1003, en Jesús María, y también estamos en la avenida Circunvalación Golf Los Incas, en la torre empresarial Golf Los Incas, 206, en la oficina 202B. Igual pueden buscarnos en las redes sociales como InSalud, en Facebook, Instagram, TikTok, y adicional a eso, nuestra página es insalud.pe. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. No será la primera ni la última vez que estás acá. Si en algún momento tienes novedades y comienzas a generar, digamos, el inicio, o eres pionero en algunos otros aspectos de la medicina, bienvenido a Y Cómo La Hizo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias.
Queridos amigos, llegamos al final de ¿Y cómo la hizo? Y por supuesto, el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos nuevamente con ustedes acá en VHTV, nuestro canal. Quien les habla, Jesús Alzamora. Chao, chao.